La escena continúa en el parque, donde Jae-sol se percata de la presencia de Hyun-juk y él, sin rodeos, le dice que tienen que hablar. Minutos después, ya frente a frente, Jae-sol pregunta cómo está Yeon, y Hyun-juk le responde que ahora parece preocuparse por su bienestar, añadiendo que Yeon tomó un taxi y se fue a casa primero. Jae-sol, desconcertada, pregunta a dónde quiere llegar con eso, y Hyun-juk responde directamente qué demonios quiere con Yeon. Ella contesta que no entiende a lo que se refiere, pero él insiste y le pregunta por qué es tan cercana a Jin-woo, diciendo con franqueza que ya debe saber que él tiene sentimientos por ella, y le pide que lo deje y que ponga límites. Jae-sol se queda en silencio por un momento antes de responder que ya terminó con Jin-woo y que no está segura del por qué tiene que explicarle eso. Hyun-juk le dice que, francamente, su comportamiento envía mensajes contradictorios y le pregunta si siquiera le gusta Yeon. Luego continúa diciendo que no entiende por qué está saliendo con Yeon y que no parece que sean realmente una pareja, preguntándole si al menos revisó la cara de Yeon ese día, si vio la cara larga que tuvo todo el tiempo, y si sabe por qué hizo esa expresión, asegurando que por supuesto no lo sabe. Cuando intenta continuar mencionando a Jin-woo, Jae-sol lo interrumpe y dice que Jin-woo es una de las pocas personas con las que puede bajar la guardia, y le pide que no juzgue las relaciones de las personas según su sexo ni trate de imponerle sus puntos de vista, cuestionando si realmente cree tener el derecho de hacerlo. Luego Jae-sol menciona que hay algo que quería preguntarle y le cuestiona qué demonios sucede entre él y Yeon, diciendo que podría parecer una simple amistad, pero no para ella. Añade que si de verdad considera a Yeon como su amigo, ya no hará nada para lastimarlo, porque eso la pone de los nervios, y da por terminada la conversación diciendo que se va. En ese momento, Hyun-juk la llama y le dice que Yeon está cada vez mejor, que cree que ella es en parte responsable de eso, pero que le preocupa que sus acciones puedan empeorar las cosas y que no puede quedarse parado viendo eso. Jae-sol responde que no fue gracias a ella, que Yeon ha sido quien lo ha hecho todo por sí mismo, y que si aún así ella jugó un papel en su cambio, entonces él debería estar agradecido, cuestionando por qué está tan enojado. Hyun-juk, molesto, le dice que su relación con Yeon es rara y que él está totalmente envuelto alrededor de su dedo. Jae-sol responde que, para ella, la relación de ellos es la realmente rara y señala que el comportamiento de Yeon podría ser resultado de la sobreprotección de Hyun-juk. Él le pregunta qué está diciendo, y ella responde que le está impidiendo seguir progresando y le cuestiona cuál es su problema con Yeon, precisamente con él entre todas las personas. Hyun-juk responde que son amigos y que es natural que se preocupe, pero Jae-sol le dice que Yeon siempre lo está buscando y le pregunta cuál es la historia entre ellos dos, describiéndolo como alguien que siempre acude al rescate cuando las cosas se ponen duras, pero afirmando que, desde su punto de vista, no es más que un obstáculo aferrándose a sus tobillos. Hyun-juk, atónito, dice que solo lo hace por el bien de Yeon, y Jae-sol le responde que si de verdad desea ayudarlo, entonces debe dejarlo solo, porque eso le hará bien. Después de decir eso, Jae-sol se retira, dejando a Hyun-juk solo con sus pensamientos. Él se queda reflexionando y piensa que, para él, Yeon es alguien especial, lo que lo lleva a recordar el pasado. En ese recuerdo, Yeon se presenta diciendo su nombre, y a partir de ese momento comienzan a salir juntos. Luego se muestra cómo Yeon se había hecho una herida en la rodilla y Hyun-juk lo cargó, permaneciendo a su lado, y más adelante, mientras Hyun-juk jugaba fútbol, ve a lo lejos que Yeon lo observaba. Con el paso de los años, ambos comienzan a distanciarse poco a poco. Finalmente, la escena regresa al presente, donde Hyun-juk piensa que Yeon es alguien a quien debe proteger, alguien que lo necesita a su lado todo el tiempo, convencido de que tiene que estar ahí para él, porque nunca querría hacer nada que le causara daño y cree que, si no está allí, Yeon volverá a perder el rumbo. Al siguiente día vemos a Yeon corriendo, esforzándose hasta el límite, hasta que minutos después termina tirado en el suelo. Hyun-juk se acerca y le dice que ahora está corriendo muy bien, preguntándole si le duelen las rodillas o los tobillos. Yeon responde que no, pero que está helando, y entonces Hyun-juk le ofrece algo para cubrirse. Yeon le pregunta si no tiene frío, pero Hyun-juk le responde que ese clima refrescante está bien para él. Aún así, Yeon insiste en que podría resfriarse, pero Hyun-juk le dice que de quien debe preocuparse ahora es de sí mismo, recordándole que esos tiempos son los más peligrosos para él, ya que el año pasado, en esa misma temporada, se enfermó de gripe y faltó una semana a la escuela. Añade que la prevención es la clave, mencionando que debe mantenerse sano vacunándose, lavándose bien las manos y bebiendo agua caliente. Mientras lo observa, Yeon piensa que, viéndolo más de cerca, Hyun-juk parece incluso peor que sus propios padres. Hyun-juk entonces lo mira y le dice que hoy logró salir a hacer ejercicio, ya que pensó que todavía estaba deprimido por lo de ayer. Yeon responde que está bien, que son amigos y que están obligados a pasar el rato los fines de semana. Hyun-juk cuestiona para qué podrían reunirse y dice que, aunque Jae-sol es de fiar, el otro tiene motivos ocultos. Yeon admite que también lo ha estado pensando un poco
poco y expresa que espera que Jin-woo y Jae-sol sigan en buenos términos, que sería bueno que continúen llevándose bien. Jun-yuk le pregunta de dónde viene todo eso, y entonces Jeon se levanta y reconoce que está preocupado por Jin-woo, pero que es su propio problema. Confiesa que no tiene confianza en sí mismo y que siente que está culpando injustamente a Jin-woo sin razón, añadiendo que no quiere que Jae-sol lo vea de forma negativa, que quiere ser alguien adecuado para ella y no quiere defraudarla. Mientras escucha, Jun-yuk piensa que Jeon está haciendo un esfuerzo por cambiar y que en ese proceso hay una sola fuerza que lo impulsa hacia adelante, Jae-sol. Se pregunta qué pasaría si ellos dos tuvieran una pelea y, aunque reconoce que Jeon está creciendo, no puede evitar sentir que sigue siendo inestable, como si pudiera caer al menor roce. Considera que debe estar ocultando algo más y duda si debería entrometerse, pero termina descartándolo. Luego le dice que vuelvan, y mientras se marchan, piensa que mientras esté al lado de Jeon, nada saldrá mal. Entonces la escena cambia y aparece Rosa, quien dice que la rechazaron. Jeon le pregunta si se le confesó, pero ella responde que no hubo necesidad, que simplemente se dio cuenta en ese momento. Explica que Jin-woo ya tiene suficiente en su plato y que no quiere cargarlo con más peso emocional, por lo que seguirá siendo su amiga como siempre. Añade que vino a decirle que ya no necesita su ayuda, pero que aún así, como amiga fiel, puede contar con ella para apoyarlo a él y a Jae-sol sin importar qué. Jeon, algo nervioso, le agradece sinceramente, pero afirma que se encargará por sí mismo. Rosa le dice que está bien, que lo apoyará y que puede llamarla si necesita algo, y Jeon acepta mientras en su interior se pregunta qué pasa con Jin-woo. En ese momento, Jin-woo aparece detrás de Jeon y lo llama princesa, provocando que Jeon, completamente sonrojado, le pida que se detenga. Jin-woo insiste de forma burlona preguntando si entonces debe llamarlo princesa, mientras Jeon piensa que se siente tonto por haberse preocupado por él. Luego Jin-woo dice que necesita hablar con Jeon por un momento y prácticamente se lo lleva, mientras Rosa acepta que hablarán después. Antes de irse, Jin-woo le menciona a Rosa que los ensayos del club de teatro empiezan ese día después de clases y que si está libre, puede cenar y pasar por la sala del club a las 6. A lo que ella responde agradeciendo el aviso. Ya a solas, Jin-woo le dice a Jeon que no vino solo para una charla corta, mientras Jeon piensa que está siendo pesado. Entonces Jin-woo menciona que escuchó que él y Jae-sol son pareja, lo que sorprende completamente a Jeon. Jin-woo afirma el comentario con naturalidad y en su mente piensa que es agotador estar atrapado entre ellos dos, asegurando que solo con mirar podía darse cuenta de lo que estaba pasando, aunque en realidad no había captado nada. Jeon, preocupado, piensa que esperaba que Jin-woo no se enterara, pero aún así lo descubrió por su cuenta, considerándolo superior en todos los sentidos. Le pregunta quién más lo sabe y qué hay de Jae-sol, a lo que Jin-woo responde que nadie más lo sabe. Entonces Jeon le pide que no le diga a nadie, rogándole que mantenga eso entre ellos y que finjan no saber nada. Jin-woo, confundido, le pregunta por qué está tan preocupado, pero Jeon no logra explicarse y en su mente teme que si eso sale a la luz, la gente comenzará a compararlos. La idea de que Jae-sol escuche esos comentarios o se vea envuelta en esa situación le resulta insoportable, sintiendo una duda intensa que lo atraviesa por completo. Jin-woo lo observa y le dice que no es gran cosa, que no tenía planes de hacerlo público, lo que lleva a Jeon a agradecerle. Sin embargo, Jin-woo le pregunta por qué también se lo oculta a Jae-sol, lo que deja a Jeon confundido, cuestionándose esa misma razón. Jin-woo entonces concluye que realmente son algo, basándose en su reacción, y lo felicita, pero Jeon responde que no cree que sea algo para felicitar, preguntando si no es extraño. Explica que si la gente se enterara de que alguien como él está en una relación con Jae-sol, podrían pensar que no son una buena pareja, y menciona que Jin-woo tiene sentimientos por ella, asumiendo que probablemente no le agrada. Jin-woo le dice que tenga cuidado, que está tocando un nervio, recordando un amor que no funcionó. Jeon se disculpa, y Jin-woo le dice que decidió quedarse como amigo de Jae-sol por decisión propia, incluso antes de saber sobre la relación, aclarando que no le guarda rencor. Aún así, en su interior reconoce que no le hace ilusión felicitarlo, pero que debe mantener la cabeza en alto. Luego continúa diciendo que, respecto a la decisión de Jae-sol, Jeon debería estar agradecido por haber sido elegido, insinuando que él mismo ni siquiera podría ocupar un lugar menor en su vida. Lo critica por ocultar la relación como si fuera un secreto prohibido y le dice que entiende lo que quiere decir, pero que no se adelante a conclusiones sin certeza. Jeon, nervioso, responde que él no es como Jin-woo y que por eso diría algo así, mientras en su mente surge la idea de que si está con Jae-sol, no debería preocuparse por lo que digan los demás. En ese momento, Jin-woo toma la barbilla de Jeon y le dice que realmente está celoso de él, sugiriendo que tal vez a Jae-sol le gusta ese tipo de rostro, lo que explicaría por qué no se fijó en él. Jeon, completamente sonrojado, le pregunta a qué cara se refiere, y mientras se aleja, Jin-woo continúa diciendo que no debería importar tanto,
que al final del día lo importante es que Jaesol lo eligió, aunque lo llama una espina en su costado. Le dice que siga ocultándolo si quiere y le agradece de forma sarcástica por hacerlo sentir aún más soltero. Finalmente, Jeon queda solo y reflexiona, comprendiendo que Jin-woo ha aceptado que él y Jaesol son pareja. Ya más tarde vemos a Jeon junto a una chica que, al observarlo con atención, comenta que aunque es un chico, su cintura es muy delgada, incluso más que la de ella. Añade que, viéndolo de cerca, es impresionante, y que si no lo conociera bien habría pensado que era una mujer. Dice que su mente está llena de ideas y que está segura de que podrá crear un gran traje. Jeon, algo curioso, le pregunta si ella es la responsable de crear los vestuarios del escenario, y la chica, sonriendo, le responde que todavía no ha llegado a ese punto, pero que está pensando en renovar el traje de cosplay. Jeon le dice que aún así es sorprendente, y ella le responde que no es gran cosa, preguntándole si tiene algún estilo o diseño que prefiera. Jeon se disculpa diciendo que no sabe mucho sobre ese tipo de cosas, aunque le gustaría que no fuera algo tan revelador. La chica acepta y le dice que lo deje en sus manos, que ella se encargará de eso, y mientras Jeon la observa, piensa que no está perdiendo el tiempo, ya que de inmediato comenzó a hacer bocetos. En ese momento, Jeon escucha algo, mira hacia un lado y piensa que nunca había visto a esas personas antes, preguntándose quiénes son. Entonces Yejin le explica que son miembros del club de actores de doblaje, que estaban desbordados de trabajo y por eso no pudieron asistir a la orientación, pero que se encargarán de grabar la voz de la obra. Jeon piensa que había escuchado que la obra estaba siendo producida en colaboración con varios clubes, y al verlo en persona, todos parecen bastante asombrosos. Reflexiona que, aunque tienen la misma edad, algunos ya han descubierto su pasión y están perfeccionando su oficio. Luego le pregunta a Yejin si hay algo que pueda hacer ese día, y ella le responde que por ahora no, que al ser el primer día su plan era simplemente tomar las medidas. Añade que antes de practicar están esperando a que la narración se desarrolle un poco más, y le entrega el guión, diciéndole que es útil tener una idea general del flujo, aunque no sea perfecto. Jeon lo toma y responde que está bien. Después, Jeon se sienta y piensa que Jaesol llegará tarde debido a una reunión del consejo estudiantil, así que decide esperarla mientras lee. En ese momento, escucha a unas chicas comentar que alguien parece la viva imagen de Jaesol. Jeon, curioso, les pide ver, y ellas aceptan. Al mirar la foto, piensa que realmente tiene un parecido sorprendente con Jaesol. Entonces una chica de cabello negro pregunta si de verdad no es ella, mencionando que fue modelo cuando era más joven, pero la otra responde que le preguntó a Jaesol y ella lo negó. Jeon escucha cómo continúan diciendo que, según Jin-woo, Jaesol no se parecía en nada a su yo más joven en una foto que vio, aunque otra comenta que tal vez no, porque los rostros cambian al crecer. Luego una de ellas menciona que escuchó que están saliendo y que parece que se visitan en casa con frecuencia, ya que vio fotos de su infancia, y las demás añaden que ambos son como paquetes completos de belleza, como la pareja oficial de la escuela. En ese momento, Jeon interviene diciendo que no es así, que ellos no están saliendo, pero una de las chicas insiste en que, según lo que escuchó, llevan saliendo desde las vacaciones de verano. Justo entonces llega Jaesol y afirma que no, que solo son amigos, haciendo que la chica se disculpe por haberse equivocado. Jeon, en su mente, piensa que a pesar de que el rumor es antiguo, no puede creer que la gente siga creyéndolo, y en ese momento nota que Jaesol lo está mirando. Más tarde, Jeon y Jaesol están juntos, y ella lo observa antes de preguntarle si Jin-woo lo está molestando. Jeon se sobresalta y responde que no, intentando restarle importancia, diciendo que ella es amiga de Jin-woo y que nadie tiene tiempo para ese tipo de tonterías. Jaesol le pregunta si habla en serio y él lo confirma, aunque en su interior reconoce que en realidad está bastante preocupado, pero siente que al menos debería fingir que no lo está. Piensa que Jin-woo ya reconoce su relación con Jaesol, pero que preocuparse por él es su propio problema, y decide no mostrarle su baja autoestima ni sus dudas. Para cambiar el tema, Jeon le pregunta a Jaesol cuál es su sueño. Ella repite la pregunta, y él explica que se refiere a planes de carrera, mencionando que antes habló con el grupo de teatro y que Jisoo sueña con ser diseñadora de moda y Yorin con ser actriz de voz, diciendo que le parece asombroso que todos ya hayan decidido su camino y estén esforzándose, mientras que él todavía no lo ha hecho. Jaesol responde que ella tampoco lo ha hecho, y entonces Jeon sugiere hablar de sueños más simples, como el tipo de casa en la que quiere vivir o ganar la lotería. Jaesol queda pensativa, y al no recibir respuesta, Jeon piensa que solo preguntó casualmente, pero que ella realmente lo está considerando. Entonces Jaesol le pregunta cuál es su sueño, y Jeon responde que no es nada especial. Ella le dice que está escuchando, y Jeon, sonrojado, admite que, al igual que sus padres, le gustaría vivir feliz con la persona que más le gusta. Mientras la mira, Jaesol le responde que eso suena como un buen sueño, y Jeon dice que en realidad no es mucho, aunque en su interior piensa que tal vez no le corresponde involucrarse, que es un hecho,
y que no debería decepcionarse. Luego le pregunta cuál es su sueño, y Jaesol responde que no está muy segura, que no es algo en lo que haya pensado mucho y que no se le ocurre nada. Jeon observa su expresión y piensa que su rostro no muestra ni siquiera una vaga expectativa del futuro, preguntándose cuál es la razón detrás de eso. Duda si debería hacer esa pregunta, sintiendo que podría estar sobrepasándose, y aunque se trata solo de una fantasía sin fundamento, piensa en lo que sería desear ser parte de su sueño, reconociendo que eso sería algo codicioso de su parte. La escena cambia entonces a otro lugar donde Nari le está explicando algo a Hunjuk, mencionando que en ese caso se aplica cierta fórmula. En ese momento, alguien llama a Hunjuk y es Jeon, quien dice que ya llegaron. Nari comenta que el ensayo terminó antes de lo que pensaba, y Jeon responde que solo les tomaron las medidas ese día. Jaesol y Hunjuk se miran mutuamente, y luego Hunjuk dice que se irá. Jeon le pregunta si tan pronto, y él responde que tiene que ir temprano a casa. Jeon le pregunta si sucedió algo, pero Hunjuk le dice que no es nada de eso, que se asegure de no quedarse hasta tarde y que le avise cuando llegue a casa. Después de decir eso, se marcha, dejando a Nari algo sorprendida. Ya al siguiente día, el profesor de gimnasia anuncia que jugarán quemados en parejas y les indica que formen equipo con alguien del sexo opuesto, lo que provoca que un estudiante se queje diciendo que no quiere. Luego se explican las normas. Cada pareja debe permanecer junta, la persona de delante se encarga del ataque mientras protege a la de atrás, quien puede resistir golpes sin ser eliminada. Pero si la persona de atrás es alcanzada, ambos quedan fuera. Esta regla también se aplica si la pareja se separa. En medio del alboroto, algunos chicos piensan en pedirle a Jaesol que sea su pareja, comentando entre ellos que alguien más bajo que ella podría hacerlo perfectamente, mientras otros a su alrededor expresan que quieren hacer equipo con ella y le preguntan con quién planea unirse. Sin embargo, el profesor llama a Hunjuk y le dice que será emparejado con Jaesol. Hunjuk, sorprendido, pregunta por qué él, y el profesor responde que es el único que tiene la altura adecuada. Aún así, Hunjuk intenta evitarlo proponiendo hacer equipo con Nari, pero ella responde que ya está con Jeon, lo que lleva a que finalmente Jeon y Jaesol terminen juntos. Al verlos como pareja, varios estudiantes comienzan a bromear, diciendo que parecen una princesa y un príncipe y riéndose de la diferencia de altura entre ambos, incluso sugiriendo que Jaesol debería ir al frente. Ella le pregunta a Jeon si le gustaría que ella se quede delante, pero Jeon responde que no, que él irá al frente, pensando para sí mismo que incluso si recibe un golpe en el rostro, se asegurará de protegerla. En ese momento, Jaesol lo toma por la cintura, lo que hace que Jeon se sonroje y le pregunte qué está haciendo. Ella responde que se supone que debe sujetarse de su cintura, pero Jeon le dice que no, que debería sujetarse del dobladillo. Jaesol insiste en que así no tendría buen control sobre él, y Jeon le propone que se agarre de sus hombros. Mientras esto ocurre, algunos estudiantes comentan desde cuando se volvieron tan cercanos. Finalmente, Jaesol lo sujeta por los hombros, aunque dice que no se siente bien, y Jeon responde que al menos es más práctico. En ese momento, Hunjuk les grita que mantengan la vista al frente y que no salgan corriendo de la nada. De pronto, una pelota está a punto de impactar a Jeon, quien piensa que será golpeado, pero en ese instante Jaesol lo levanta, provocando que él, sorprendido, grite. Ella comenta que tal como pensaba, es su cintura, mientras Jeon le pide que lo baje. Algunos estudiantes observan la escena y comentan que parece que Jaesol es quien está a cargo, encontrándolo gracioso. Mientras tanto, otros jugadores son eliminados, algunos por Hunjuk, lo que lleva a que otros estudiantes decidan que deben derribarlo primero y también apunten a Nari. Hunjuk le dice a Nari que se sujete fuerte, y ella se queja diciendo que no debió aliarse con él a ciegas. Aún así, Hunjuk comienza a esquivar las pelotas con agilidad mientras Nari se aferra a él, y en un momento atrapa una pelota que iba dirigida a ella y, con una sonrisa, elimina a 3 jugadores de una sola vez. Los demás reaccionan sorprendidos, comentando que fue una muerte triple y reconociendo su habilidad. En medio del juego, Albert aparece con una actitud desafiante, comportándose como si fuera superior, y lanza una pelota directamente hacia Jeon con la intención de eliminarlo. Jaesol se percata y se interpone, recibiendo el golpe. Jeon, preocupado, le pregunta si está bien, y ella responde que sí. El profesor, que no estaba mirando, pregunta quién lanzó esa pelota y advierte que no la lancen tan fuerte. Jeon vuelve a disculparse con Jaesol, pero ella le dice que no tiene que hacerlo. En ese momento, Jeon nota que Albert también ha sido golpeado por una pelota, y alguien se disculpa con él, resulta ser Hunjuk, quien dice que se le resbaló la mano. Más tarde, Nari comenta que no entiende por qué, cuando se trata de Jeon,
Albert siempre está encima de él, ya que estuvo apuntándole constantemente durante todo el juego, y pregunta si no fueron compañeros de clase el año pasado. Hyun-Juk responde que no lo sabe, pero que en cualquier caso es solo un imbécil de mente estrecha. Explica que las cosas salieron mal durante la evaluación de educación física del año pasado debido a la participación de Jeon, y desde entonces Albert ha estado intentando hacerle la vida imposible. Añade que él ha estado bloqueando sus movimientos durante todo el año, lo que quizá haya herido su orgullo. En su mente, Hyun-Juk concluye que si ese es el caso, se encargará de ello, pensando que Albert solo apunta a Jeon porque es un blanco fácil y porque quiere provocarlo a él. En otra parte, Albert, lleno de rabia, piensa en Hyun-Juk con resentimiento, diciendo que realmente quiere acabar con él y preguntándose qué ocurre con esos idiotas. Se muestra frustrado porque, incluso después de investigar, nadie parece saber a qué escuela secundaria asistió Hyun-Juk, y reconoce que no puede simplemente preguntarle a la maestra. En ese momento, un chico de camisa blanca se le acerca y le menciona que había preguntado antes sobre la escuela de Hyun-Juk, y aunque inicialmente dijo que no sabía, ahora le revela que aparentemente alguien fue a la misma escuela que él. Esa información cambia la expresión de Albert, dejándolo satisfecho y claramente interesado en lo que acaba de descubrir. Entonces volvemos con Nari, quien mira a Hyun-Juk con preocupación y le pregunta qué está ocurriendo entre él y Jae-Sol. Hyun-Juk, sin darle importancia, le responde preguntando a qué se refiere, pero Nari insiste diciendo que no lo sabe con certeza, aunque últimamente parece que se han estado evitando, sugiriendo incluso que pudieron haber tenido una pelea. Al darse cuenta de lo que está insinuando, se altera y le pregunta directamente si de verdad ocurrió algo y por qué. Hyun-Juk, sin rodeos, admite que sí tuvieron una pelea, pero le dice que lo olvide. Nari, molesta, le grita que cómo podría no preocuparse, que es incómodo estar en medio de los dos y vuelve a exigirle saber la razón de la discusión. La escena cambia hacia Jeon, quien observa a Jae-Sol con evidente preocupación y le pregunta si está segura de que no le duele el hombro, sugiriendo incluso que vaya a la enfermería. Jae-Sol le responde que parecía que dolía, pero que en realidad no fue así. Aún así, Jeon insiste, pero en ese momento Jin-woo interrumpe la conversación y Jae-Sol le dice a Jeon que son asuntos del consejo estudiantil y que puede ir a clase. Sin embargo, Jeon decide quedarse, diciendo que esperará, y ella acepta. Mientras Jae-Sol y Jin-woo hablan, Jeon reflexiona que es inevitable que ellos tengan muchas interacciones, ya que van a la misma escuela, comparten el consejo estudiantil y tienen muchos amigos en común. Aunque su mente lo entiende, su corazón no está de acuerdo, y reconoce que tal vez no es tan abierto de mente como debería, sintiendo que su personalidad necesita mejorar. Luego, Jae-Sol le dice que tiene que pasar por la oficina de orientación y que se adelantará. Jeon acepta, y en ese momento él y Jin-woo se miran, pero Jin-woo aparta la mirada y comienza a irse. Jeon piensa que deben dejar de estar tan incómodos el uno con el otro antes de que Jae-Sol se dé cuenta, así que lo llama y le pide acompañarlo. Jin-woo, sorprendido, rechaza la propuesta de inmediato, diciendo que no gracias y que lo odia. Aún así, minutos después, ambos terminan hablando, y Jin-woo le pregunta qué pasa, si tiene algo que decir. Jeon duda, pero Jin-woo lo presiona diciendo que lo está pensando en ese momento, lo que lleva a Jeon a cambiar de tema y preguntarle cuál es su sueño. Jin-woo responde preguntando si se refiere a una trayectoria profesional, y Jeon lo confirma, explicando que al ver a los demás parece que ya han descubierto lo que quieren hacer, por lo que se preguntaba si él también tenía algo en mente. Jin-woo responde que, aunque no lo tiene completamente decidido, planea disfrutar mientras pueda y pensar en su futuro a partir del tercer año. Jeon, al escucharlo, piensa que es una respuesta muy típica de él. Sin embargo, Jin-woo añade que hay un área que le interesa, y cuando Jeon le pregunta cuál, él responde que quiere ser peluquero, ya que su madre lo es, y al verlo desde pequeño eso despertó su interés. Explica que incluso ha usado herramientas para arreglar el cabello de sus amigas y que le parece divertido, y aunque no es un experto, tiene la corazonada de que se le dará bien. Jeon le dice que le queda bien esa idea, y Jin-woo le responde con sorpresa. Aún así, en su interior, Jin-woo se pregunta por qué está hablando de esas cosas con Jeon, y entonces le devuelve la pregunta. Jeon, algo desanimado, responde que no ha pensado en nada, que no destaca en nada ni tiene intereses particulares, lo que hace que Jin-woo comente que su vida parece aburrida. Jeon, en su mente, siente que todos los demás parecen tenerlo todo resuelto, construyendo su futuro con facilidad, mientras él se pregunta por qué le resulta tan difícil, sintiendo que se está quedando atrás. Recuerda incluso que, aunque Jae-Sol dijo que no tenía sueños, probablemente destacaría como modelo, lo que le trae a la mente la conversación que escuchó sobre una foto de ella de joven. Entonces, Jeon le pregunta a Jin-woo sobre esa supuesta foto de la infancia de Jae-Sol. Jin-woo responde que no la ha visto antes, pero Jeon insiste diciendo que escuchó a otros hablar de una foto de una niña modelo que se parece a ella. Jin-woo admite que estaba mintiendo en ese momento,
explicando en sus pensamientos que recurrió a esa mentira como una solución rápida porque Jaesol parecía estar en un aprieto. Luego añade que le gustaría poder ver esas fotos, pero que no puede porque ella no tiene álbum de fotos. Jeon, sorprendido, repite que no tiene ni uno. Jin-woo se queda en silencio por un momento y reflexiona que la apertura de Jaesol sobre sus problemas parece centrarse en Jeon, pensando que hablar de los problemas de su novio mientras todo eso ocurre podría parecer sutilmente cruel, aunque no crea que sea su intención. Concluye que ahora entiende por qué Jaesol tenía esas preocupaciones. Jeon, confundido, le pregunta qué sucede, pero Jin-woo evade la respuesta diciendo que no sabe nada. Luego añade que Jeon debió haber visto la foto él mismo, y este lo confirma. Jin-woo le recuerda que le advirtió que no hiciera ese tipo de cosas, pero que aún así no pudo evitarlo. Entonces Jeon deduce que la foto realmente era de Jaesol, y Jin-woo responde que eso cree, dudando incluso si debería haber dicho eso. Jeon, en su mente, confirma lo que sospechaba, mientras Jin-woo le aconseja que no curiosee, diciendo que siempre hay una razón para no contar ciertas cosas. Jeon responde que no está curioseando, que cuando se trata de alguien que te gusta es normal tener curiosidad. Esa respuesta provoca que Jin-woo reaccione de forma exagerada, golpeándolo ligeramente mientras se queja de que está revelando su secreto tan casualmente solo porque él lo sabe, y comenta que ese comportamiento de pareja lo está enfermando. Jeon se disculpa, incómodo. En ese momento, Jun-yuk aparece y grita que deje de meterse con Jeon. Jin-woo, con tono burlón, dice que qué bien, que su novio ya llegó y que mejor se vaya rápido. Jeon responde que no bromee con eso, justo cuando Jun-yuk se acerca, y Jin-woo se coloca detrás de Jeon. Entre la multitud, Albert observa la escena con una expresión oscura, pensando que Jun-yuk está acabado. Más tarde, la escena se traslada a otro momento, mostrando un recuerdo de horas antes cuando el chico que conocía a Jun-yuk le explica a Albert que casi no hay nadie en la escuela media Sanrim que no lo conozca, ya que estuvo involucrado en un incidente bastante notorio. Aclara que no lo vio personalmente, pero que aparentemente Jun-yuk tuvo un accidente durante una pelea grupal contra los matones de la escuela. Albert pregunta qué tipo de accidente fue, pero el chico responde que no sabe mucho más, además de que la escuela intentó silenciar el asunto. Añade que recuerda que Jun-yuk usó algún tipo de dispositivo en la pierna durante un tiempo. Albert, desinteresado en esos detalles, le dice que lo olvide y le pregunta si sabe quién peleó con él. El chico responde que conoció a alguien con cierta reputación en la escuela, llamado So-young, quien, según recuerda, fue a la escuela Yechan. De vuelta al presente, Albert conecta las piezas al ver un uniforme de la escuela Yechan y se acerca a un estudiante, preguntándole directamente si conoce a So-young. Entonces el chico le responde preguntando quién es él para estar haciendo esas preguntas, y en ese momento Albert, con solo verlo, piensa que claramente es un matón. Aún así, decide confirmar y le pregunta si es Jeong, quien solía ir a la escuela secundaria Sanrim, aunque a partir de ese momento lo identificamos como Luis. Este, con una actitud agresiva, responde que sí, pero le devuelve la pregunta con desprecio, cuestionando qué hace un imbécil como él interrogándolo. Albert, manteniendo la calma, le explica que asiste a la misma escuela que Jun-yuk y que tiene algunas preguntas que hacerle. Al escuchar ese nombre, Luis sonríe con burla y lo describe como el maldito lisiado que no puede mover las piernas. Ya al siguiente día, Yejin anuncia que por hoy se encargarán de trazar la ruta en el mapa y mantener todo simple. Jeon y Jaesol escuchan atentamente mientras ella continúa explicando, y en ese momento Jeon, ligeramente sonrojado, piensa que se trata de su primer ensayo de la obra junto a Jaesol. La actividad avanza con normalidad hasta que Yujin explica que, una vez escuche el tintineo, Jeon debe zafarse del agarre de Jaesol y escapar directamente por un punto específico. Jeon acepta la indicación, pero Jaesol nota algo en su expresión y le pregunta si ocurre algo o si hay algo que no le guste. Jeon responde que no, pero admite que considera esa parte una escena crucial y que le resulta algo decepcionante que la salida se sienta aburrida. Yujin le dice que no hay más salidas disponibles aparte de esa, y le pregunta si tiene alguna sugerencia. Jeon duda por un momento y pregunta cómo estará organizada la audiencia, pero al recibir como respuesta que aún no lo saben, intenta restarle importancia diciendo que no es nada. Sin embargo, Jaesol lo observa con atención y le pide que diga lo que tiene en mente, mostrando curiosidad. Jeon, algo nervioso, explica que si hubiera un espacio vacío en medio de los asientos, podría ser interesante salir corriendo desde el escenario atravesando ese pasillo, captando la atención del público, para luego volver tras bambalinas. Añade que cuando la audiencia vuelva a mirar al escenario, sería más impactante que encontraran un zapato olvidado en medio de la escena. La reacción es inmediata. Yujin, emocionada, grita que la idea es increíble,
preguntándole incluso si es un genio, afirmando que deben implementarla sin dudarlo. Otros miembros del equipo también muestran entusiasmo, destacando especialmente la idea del zapato. Jae-sol, sin perder tiempo, dice que puede hablar con el consejo estudiantil para encargarse de la organización de los asientos, y Yu-jin la elogia diciendo que nunca decepciona. Luego anima a Jeon a compartir más ideas, y él comienza a hablar sobre otra escena, mientras Jae-sol lo observa y recuerda las palabras de Jun-yuk, quien le había dicho que Jeon está mejorando y que ella es en parte responsable, pero que le preocupa que sus acciones puedan empeorar las cosas. A pesar de ese recuerdo, Jae-sol piensa que eso no pasará, convencida de que Jeon siente algo por ella. Más tarde, después del ensayo, Jeon comenta que está cansado, y Jae-sol le responde que ha trabajado duro. Jeon también reconoce el esfuerzo de ella, y al notar que él está de buen humor, Jae-sol se queda pensativa y se lo menciona. Jeon lo confirma, explicando que en realidad estaba muy nervioso porque era su primer ensayo después de mucho tiempo, pero que resultó emocionante y divertido. Añade que incluso el simple hecho de planear la coreografía le gustó mucho, y que poder ayudar lo hizo sentir increíble, reconociendo que no habría sido capaz de hacerlo sin ella, ya que le dio la confianza necesaria para hablar. Le agradece sinceramente, pero Jae-sol le responde que no fue gracias a ella, sino a él mismo, y mientras acaricia su cabeza, le dice que lo hizo bien. En ese ambiente más relajado, Jeon le pregunta casualmente si tiene algo que hacer al día siguiente, y Jae-sol responde que no tiene nada planeado. Entonces Jeon, reuniendo valor, le propone que vayan a una cita. Jae-sol guarda silencio por un momento, pero finalmente deja escapar una sonrisa y acepta. Ya al día siguiente, Jeon llega con anticipación y en su mente repasa cada detalle con precisión, asegurándose de que todo esté bajo control. Piensa que llegó 10 minutos antes, que no está atrasado con su agenda, que su cabello y su ropa están limpios y lucen bien. Luego reafirma con seguridad que tiene un plan perfecto, recordando cada paso: despertarse a las 7, desayunar cerca de las 8, ducharse, salir de casa antes de las 11, encontrarse en el parque a las 11:30, almorzar a las 12 con una reservación ya confirmada, con platos como estofado de carne y huevos benedictinos, y finalmente ver una película a las 2. Con todo eso en mente, se convence de que tendrá una cita exitosa sin importar qué. En ese momento, alguien lo saluda y Jeon, sobresaltado y sonrojado, reacciona al darse cuenta de que es Jae-sol, diciendo que lo asustó. Al mirarla con más calma, le dice que ese abrigo le queda muy bien, y ella le agradece. Mientras la observa, Jeon piensa que se ve muy madura, y aunque él también se esforzó con su apariencia, siente que a su lado parece un niño pequeño. Aún así, intenta mantener la compostura y le dice que vayan, mencionando que tiene una reservación en un lugar delicioso, a lo que Jae-sol responde que está bien. Sin embargo, mientras caminan, Jeon no puede evitar sentirse incómodo por dentro. Piensa que es como intentar encajar una pieza de rompecabezas que no corresponde, y la idea de que no pertenece junto a Jae-sol lo persigue incluso en ese momento. Se pregunta si algún día será capaz de dejar ir ese pensamiento. A pesar de eso, continúan con la cita, disfrutando de la comida, donde Jeon comenta que todo está delicioso, luego caminando juntos y más tarde viendo una película. Después, la escena se traslada al acuario, donde Jeon menciona que han pasado años desde la última vez que visitó uno. Minutos más tarde, Jae-sol se queda observando fijamente a los peces, claramente sorprendida. Jeon la llama, y ella comenta que hay muchos peces, a lo que él responde que es un acuario. Después de todo, Jae-sol continúa señalando emocionada distintos animales, mencionando una tortuga, luego a Nemo, y Jeon añade que los peces payasos se ven muy bonitos. Ella sigue observando con entusiasmo, diciendo que un pez parece estar sonriendo, y Jeon le explica que es una mantarraya y que es muy bonita. De pronto, Jae-sol se queda completamente absorta al ver una ballena, y Jeon, en su mente, repite que están en un acuario. Luego ella se preocupa al ver un tiburón en el mismo tanque que otros peces, pensando que podría comérselos, pero Jeon le asegura que probablemente es seguro. Mientras ella continúa señalando cosas con entusiasmo, Jeon la observa y piensa que se ve muy animada, que es la primera vez que la ve así. Reflexiona que esta cita es muy diferente a lo que había imaginado, sintiéndose como si estuviera llevando a un niño pequeño al acuario por primera vez, pero aún así se siente aliviado de que Jae-sol lo esté disfrutando. En ese momento, Jeon le dice que irá al baño por un momento, y ella responde que está bien, quedándose sola mirando los peces. Mientras observa, Jae-sol intenta llamar a Jeon para mostrarle algo, pero se da cuenta de que ya no está a su lado y comienza a buscarlo con la mirada. Entonces siente que alguien la toma, y al mirar ve a una niña. Jae-sol le pregunta quién es y si se perdió de sus padres, y la niña responde que ella también está perdida, lo que Jae-sol confirma. Poco después, la niña reconoce a sus padres, su padre la carga y le dice que la han estado buscando,
mientras la madre se disculpa con Jaesol antes de marcharse con ella. Jaesol vuelve a mirar el acuario, quedándose en silencio frente a los peces, hasta que Yeon finalmente la encuentra y la llama, diciéndole que le tomó tiempo hallarla y preguntándole si tiene idea del susto que le dio cuando desapareció, mencionando que el lugar es enorme. En ese momento, Jaesol toma su mano y, mirándolo de frente, le dice que sería un gran problema si se vuelve a perder. Yeon se queda mirándola, y en ese instante solo puede pensar que se ve hermosa, mientras ella confirma sus palabras con naturalidad. Más tarde, mientras ambos comen un helado, Yeon rompe el silencio preguntando si está bueno, y Jaesol confirma con naturalidad. Mientras ella disfruta tranquilamente, Yeon observa a su alrededor y nota que hay muchas familias, pensando que probablemente es por tratarse de un acuario. Jaesol percibe su distracción y le pregunta si ocurre algo, pero Yeon, algo nervioso, responde que no es nada. Sin embargo, en su mente vuelve a recordar aquellas palabras de Jaesol sobre que no sabe bien lo que es una familia, que nunca tuvo una y que solo conoce el concepto. Ese recuerdo lo hace contenerse, convencido de que lo mejor es no mencionar el tema, ya que ella no parece cómoda hablando de su pasado. Además, teme que si descubre que él estuvo prestando atención a esas conversaciones, podría dejar de gustarle. También recuerda cómo Jaesol se abrió con Jingwoo, lo que lo hace entender que ella tiene preocupaciones, pero no puede evitar preguntarse por qué no se las comparte a él. Con esa inquietud, Yeon decide preguntarle directamente si hay algo que le preocupe o le esté molestando en esos días, pero Jaesol responde con tranquilidad que no, que para nada. Yeon acepta la respuesta, aunque por dentro se siente desanimado, pensando que ella sí habla de sus preocupaciones con Jingwoo, pero no con él. Jaesol, notando que algo pasa, le pregunta qué tiene en mente, y Yeon, tratando de desviar la conversación, le pregunta cómo sabe su helado. Ella le responde que es de frambuesa y le ofrece probarlo. Yeon acepta, pero en cuanto ella le acerca la cuchara, no puede evitar pensar que eso es prácticamente un beso indirecto. Se queda dudando un instante, lo que hace que Jaesol le pregunte si no tiene hambre, y él termina aceptando. Mientras prueba el helado, se recrimina internamente por sentirse tan inseguro y tonto, pero aún así le dice que está sabroso. Luego Jaesol le pide probar el suyo también. Cuando ella prueba el helado de Yeon, comenta que sabe mejor, y él lo confirma nervioso. Mientras observa la cuchara, no puede evitar sentirse extraño, como si fuera el único que nota la cercanía del momento, intentando convencerse de que no debería avergonzarse porque son pareja y eso es normal. Aún así, su inseguridad no desaparece. Jaesol vuelve a preguntarle si algo le molesta, pero Yeon insiste en que no. En su interior, reconoce que incluso si hay algo, no puede decirlo. Se da cuenta de lo tímido y vergonzoso que se vuelve incluso en cosas pequeñas, y entiende que es porque tiene sentimientos por ella. Al mismo tiempo, le duele pensar que Jaesol no siente lo mismo con la misma intensidad, lo que lo desanima. Empieza a convencerse de que ella está levantando un muro entre ambos, y que esa distancia no es solo su imaginación. Recuerda entonces las palabras de Jingwoo sobre no ser curioso, que siempre hay razones para no decir ciertas cosas, y aunque intenta aceptarlo, no puede evitar sentirse celoso al pensar que Jingwoo sabe más sobre Jaesol que él. Sabe que es natural porque ellos han pasado más tiempo juntos, pero aún así le duele, porque él es su novio y, sin embargo, siente que están más distantes que simples amigos. En el fondo, solo quiere convertirse en alguien especial para ella. Más tarde, cuando el día ya termina, Jaesol comenta que se está haciendo tarde y que deberían volver. Yeon responde que está bien, pero antes de que se separen, la detiene y le entrega algo. Cuando Jaesol lo mira, descubre que es una mantarraya. Yeon le explica que la compró en la tienda de recuerdos porque pensó que le gustaría, y menciona que incluso combina con él. Jaesol sonríe y le agradece, y así ambos terminan separándose. Mientras se alejan, Yeon reflexiona sobre todo lo ocurrido, pensando que, aunque su primera cita fue un completo desastre, empieza a darse cuenta de cuánto ha cambiado. Siente que poco a poco se está convirtiendo en alguien adecuado para Jaesol, pero también se advierte a sí mismo que no debe ser codicioso. Cree que si sigue esforzándose, algún día podrá convertirse en alguien verdaderamente especial para ella. Al día siguiente, en la escuela, algunos estudiantes conversan entre ellos mientras Yeon camina hacia su salón con normalidad. Sin embargo, en cuanto abre la puerta, se sorprende al ver que todos sus compañeros lo están mirando. El ambiente se vuelve tenso, y entonces al ver, con una actitud provocadora, rompe el silencio diciendo que por qué no preguntarle directamente a la persona involucrada. Acto seguido, se dirige a Yeon y le lanza una pregunta directa, cuestionando si no fue Junjuk un delincuente durante la secundaria. Unos minutos antes de ese tenso momento, vemos a Junjuk siendo detenido por un estudiante que le indica que debe quedarse allí 10 minutos antes de poder irse, mientras un letrero cercano exige usar el uniforme apropiadamente. En ese instante, Yeon aparece y le señala que olvidó su corbata otra vez, despidiéndose al decir que se irá primero y pidiéndole a Jaesol que siga con el buen trabajo,
a lo que ella responde que lo verá luego. Hyun-Yuk observa cómo Yeon se aleja y, en silencio, reflexiona que no puede seguir así con Jae-sol para siempre, que quizá debería hacer las paces, tomar la iniciativa y disculparse. Sin embargo, su incomodidad crece al notar que otros estudiantes lo miran fijamente por culpa del letrero, lo que lo irrita aún más. De pronto, Nari llega corriendo y lo llama con urgencia, ignorando su saludo y preguntándole si no ha visto lo que está pasando. Hyun-Yuk, confundido, le pregunta a qué se refiere, y ella le habla de un foro anónimo. Él responde que no es de ese tipo de cosas, pero Nari insiste y le muestra que no se trata de ella, sino de él, que hay rumores inventados circulando. Al ver el contenido, Hyun-Yuk reacciona de inmediato, deja caer el letrero y sale corriendo sin decir nada, mientras Nari le grita sorprendida. Jae-sol, al notar la situación, pregunta qué sucede, y Nari le enseña el contenido. Tras leerlo, Jae-sol decide adelantarse y le pide a quien está con ella que se encargue del resto. El contenido del foro es devastador, describiendo a Hyun-Yuk como alguien proveniente de la escuela de varones Sanrim, asociándolo con hábitos como fumar, beber, robar y comportamientos violentos. Incluso afirma que agredió brutalmente a 3 personas, enviándolas al hospital, y que recibió una suspensión como medida disciplinaria. La publicación está redactada con tanto detalle que comienza a sembrar dudas entre los estudiantes. En el salón de clases, los rumores se esparcen rápidamente. Algunos estudiantes comentan lo que leyeron, repitiendo las acusaciones con incredulidad, mientras otros empiezan a creerlo precisamente por lo específico del relato. Surgen opiniones divididas. Algunos dicen que no esperaban algo así de Hyun-Yuk, recordando rumores pasados, mientras otros lo defienden, afirmando que no parece alguien capaz de eso, que cuida bien de Yeon y que tiene una naturaleza amable. Sin embargo, Albert interviene, alimentando la duda al sugerir que Hyun-Yuk eligió esa escuela para ocultar su pasado como delincuente. Aún así, varios estudiantes siguen escépticos, insistiendo en que no hay pruebas y cuestionando quién habría publicado algo así. Es en medio de esa tensión cuando Yeon llega al salón sin saber lo que le espera. En cuanto abre la puerta, todos lo miran, y Albert aprovecha el momento para confrontarlo directamente, preguntándole si Hyun-Yuk no fue un delincuente en la secundaria, mencionando las supuestas agresiones y sanciones. Yeon, sorprendido y nervioso, intenta responder, pero se detiene al notar las miradas y los murmullos a su alrededor, escuchando como algunos ya comienzan a dar por cierto el rumor, afirmando que Hyun-Yuk ha estado fingiendo ser otra persona. Con desesperación, Yeon levanta la voz y niega todo, diciendo que no es así, que Hyun-Yuk tenía ciertas circunstancias y que eso es todo. Pero al ver se acerca más y le susurra que obtuvo esa información de Yeon. Ese nombre golpea a Yeon con fuerza, llenándolo de miedo al pensar cuánto más podrían saber. La presión, el estrés y el conflicto interno lo sobrepasan, y su cuerpo comienza a fallar. Poco a poco pierde fuerzas hasta caer de rodillas ante la mirada de todos. El ambiente cambia de inmediato. Algunos estudiantes se acercan preocupados, preguntando qué le sucede, intentando ayudarlo a levantarse, pero Yeon termina desmayándose. El pánico se extiende, una chica lo sostiene mientras otros gritan que llamen al 119 y traigan a un profesor de inmediato. En ese momento, Hyun-Yuk irrumpe en la escena, apartando a todos con desesperación mientras exige saber qué le pasó a Yeon. Su voz se llena de rabia al preguntar quién fue, y alguien responde que fue Albert. Sin dudarlo, Hyun-Yuk lo agarra violentamente, furioso, llamándolo maldito. Algunos estudiantes intentan intervenir, pero la tensión es demasiado alta. Albert, lejos de intimidarse, sonríe y lo provoca, insinuando que está a punto de golpearlo como lo hizo con Yeon. Esa mención desata aún más la ira de Hyun-Yuk, quien exige saber cómo conoce ese nombre y relaciona de inmediato el estado de Yeon con eso, jurando que lo va a matar. Pero justo cuando está a punto de golpearlo, alguien detiene su puño. Es Jae-sol. Hyun-Yuk la mira, aún lleno de rabia, y ella, firme, le ordena que se detenga. En medio del caos, alguien llama a Hyun-Yuk y es Nari, quien con firmeza le dice que Jae-sol y ella se encargarán de todo allí, que lo importante ahora es que se concentre en llevar a Yeon a la enfermería. Mientras habla, Nari piensa que Hyun-Yuk se está dejando llevar por la rabia y que lo mejor es sacarlo de esa situación antes de que empeore. Luego, con más urgencia, le reclama si no va a ayudarlo. Esas palabras logran que Hyun-Yuk recupere la cordura, soltando a Albert de inmediato, mientras la chica que sostenía a Yeon permanece visiblemente asustada. Sin perder tiempo, Hyun-Yuk deja su mochila en el suelo, extiende los brazos y le pide a la chica que se lo entregue. Con cuidado, carga a Yeon en su espalda y se marcha rápidamente hacia la enfermería, mientras Jae-sol observa en silencio, con la mirada fija en Yeon. Detrás de ellos, la tensión no desaparece. Albert, molesto, le dice a Nari que se mantenga fuera de eso,
pero ella le responde sin dudar que todo ese desastre es su culpa. Albert intenta defenderse, alegando que Hyun-Yuk estaba a punto de agredirlo y que él es la verdadera víctima. Sin embargo, Jae-sol interviene directamente, mirándolo fijamente y afirmando que él es quien está detrás de la publicación. Esa acusación lo toma por sorpresa. Albert intenta negarlo, pero Jae-sol lo interrumpe con firmeza, preguntando si hay alguien que pueda asegurar con certeza que lo publicado es verdad. Señala que difundir rumores sin comprobarlos es un problema serio que puede llegar al Comité de Violencia Escolar, y advierte que si la víctima lo decide, todos los involucrados, incluso indirectamente, serán responsables. Concluye dejando claro que espera que no haya más problemas relacionados con esa publicación. La escena cambia entonces a un lugar mucho más oscuro, dentro de la mente de Jeon. Frente a un espejo, se ve a sí mismo más joven, mientras a su alrededor resuenan risas descontroladas y voces que lo atormentan, diciéndole que no hay nada que pueda hacer bien, que no hay nada que pueda hacer en absoluto. La presión se vuelve insoportable, hasta que despierta de golpe, llorando, incorporándose en la cama mientras grita que lo odia. Confundido, mira a su alrededor y se da cuenta de que está en la enfermería. Intenta reconstruir lo ocurrido, recordando que fue a la escuela como siempre, pero que algo se sentía extraño en el ambiente hasta que Albert dijo esas palabras. El dolor de cabeza lo golpea con fuerza mientras piensa en cómo Albert sabe sobre Soyeon y cuánto más podría saber sobre eso. El miedo crece al imaginar que ese secreto podría estar siendo difundido, y comprende que esa es la razón por la que todos actuaban de forma extraña. Entonces su preocupación se dirige a Hyun-Yuk, pero rápidamente se transforma en algo aún peor. Si ese secreto se ha esparcido, Jae-sol eventualmente lo descubrirá. En ese momento, Jae-sol entra en la enfermería y le pregunta si ya está despierto, si se encuentra bien. Le explica que es periodo de estudio y que solo puede quedarse un momento, pero al verlo en ese estado, le sugiere que se vaya temprano si es algo serio, que no se esfuerce demasiado. Jeon le responde que no es necesario, que está bien, aunque claramente no lo está. Jae-sol se sienta a su lado y el silencio se apodera del lugar. Jeon, incapaz de mirarla, siente que su mente está hecha un caos. Aún así, en un momento levanta la mirada, y Jae-sol coloca su mano sobre su frente para comprobar si tiene fiebre, diciendo que no la tiene. Ese gesto, lejos de tranquilizarlo, hace que sus pensamientos se desborden aún más, preguntándose qué pasará si ella descubre eso, o peor aún, si ya lo sabe. Finalmente, Jeon rompe el silencio y, con sinceridad, le dice que en realidad quiere estar solo por ahora. Jae-sol acepta sin insistir, diciéndole que regresará en el receso y que descanse bien antes de salir de la enfermería. En la puerta, se cruza con Hyun-Yuk. Mientras tanto, Jeon se levanta de la cama y, cuando ambos quedan frente a frente, le pregunta qué debería hacer. ¿Cuál es la mejor forma de manejar todo esto? Hyun-Yuk, manteniendo la calma, le dice que primero debe tomarse un momento para tranquilizarse y le pregunta si su cuerpo se siente bien. Desde la puerta, Jae-sol observa la escena en silencio, pensativa, antes de finalmente retirarse. Minutos después, Jeon dice que eso es un artículo sin sentido, pero en ese mismo instante recuerda lo que dijeron los estudiantes, que seguramente debía ser verdad, que Hyun-Yuk todo este tiempo solo había estado fingiendo ser amable. Ese recuerdo lo golpea y de inmediato piensa que es su culpa, que fue por la forma en la que reaccionó que ahora todos están creyendo ese artículo. Con esa culpa encima, Jeon vuelve a decir que todo es su culpa, se disculpa con Hyun-Yuk y se pregunta qué puede hacer, sintiendo que otra vez ha cometido un error, pero Hyun-Yuk lo detiene y le dice que no es su culpa, que se detenga y que no se culpe a sí mismo. Jeon está a punto de comenzar a llorar, pero en ese momento Hyun-Yuk le agita la cara y le dice que ya es suficiente, que no actúe así, que él no parece el tipo de persona que deja que cosas como esas le afecten, y que además no muchas personas realmente creerían algo como eso. Le recuerda que las cosas que publican en el tablón de anuncios anónimos son solo rumores y que no tiene de qué preocuparse. Aún así, Jeon se queda pensativo y cree que su reacción frente a sus compañeros fue como darles una respuesta clara, como si ya hubiera confirmado todo sin darse cuenta. Y vuelve a culparse pensando que una vez más ha estropeado el camino de Hyun-Yuk. En su mente conecta todo y piensa que Albert habló con Jeong, que después de escuchar sobre ese incidente escribió el post, mezclando hechos y mentiras de forma que fuera imposible negar todo o decir que fue un malentendido. Eso lo deja inquieto, sin saber cuánto sabe realmente sobre ese incidente, y llega a la conclusión de que debe hacer que Albert cierre la boca. Luego, frente al curso, Hyun-Yuk le pregunta si ese día no se irá temprano, y Jeon responde que está bien y que duda que sus padres se preocupen. Aún así, su ánimo sigue bajo, y cuando entran al salón todos los estudiantes los miran sin decir nada. En ese momento Nari se acerca y le pregunta si está bien, y Jeon responde que se encuentra mejor. Nari entonces le dice que vaya con ella, que tienen tarea para el primer periodo y que se la prestará, y Jeon le agradece. Mientras tanto,
Nari queda pensativa y reflexiona que, por Jaesol, nadie se atrevió a preguntarle directamente a Hunjuk si el post era real, pero aún así el ambiente se volvió pesado, como si todos lo dieran por hecho. También piensa que el comportamiento violento de Hunjuk hacia Cho Hae-won aumentó la credibilidad de la publicación, pero aún así no puede creerlo, y está convencida de que Hunjuk no es ese tipo de persona, aunque se trate de una publicación anónima. En ese momento, algunos estudiantes comentan que ya saben que le pidieron a Hunjuk que vaya a consejería después de clases y que realmente van a hacer una junta por violencia escolar. También mencionan que averiguaron que comentar sobre la información personal de alguien en Internet puede interpretarse como una agresión escolar y llevar a una acción disciplinaria, por lo que creen que la persona que hizo el post será castigada. Mientras tanto, Albert piensa que se llevará una junta disciplinaria por algo así, pero no entiende por qué ahora están tratando a Hunjuk como una víctima si él es el perpetrador. Aún así, se tranquiliza pensando que no hay pruebas de que él haya sido quien hizo la publicación, que puede simplemente borrarla y que no es nada de lo que deba preocuparse. Más adelante, Hunjuk comenta que, aunque le dijeron que todo estaba bien, fue molesto tener que ir a consejería. Nari le responde que el nuevo profesor de asuntos escolares fue muy atento y que se tomó el comité de violencia escolar muy en serio. Hunjuk dice que está bien, pero que aún así se pregunta si realmente pueden hacer algo con un post hecho en un foro, aunque le parece obvio que fue Cho Hae-won, sigue siendo solo una sospecha sin evidencia. También menciona que mientras más tiempo pase, será más difícil para Yeon. Nari, pensativa, le dice que no cree en esa publicación, que los chicos de la clase solo estaban confundidos y que duda que realmente se lo hayan creído, que pronto todos sabrán que es solo un rumor y que no tiene de qué preocuparse. Añade que la idea de que él sea un bully es una tontería, porque incluso una mentira tiene que ser creíble, pero en ese momento Hunjuk le responde que es verdad, dejando a Nari sin palabras, y luego afirma que él sí fue un bully. Después de eso, pasamos con Yeon, que está decaído, y en ese estado se levanta y se dirige fuera del salón. En ese momento aparece Jaesol y le pregunta a dónde va, y Yeon le responde que va al baño y que regresará pronto. Sin decir más, se marcha mientras Jaesol lo observa irse. En otra parte, alguien le dice a Yeon, no pensó que me llamarías y qué es lo que quieres, y este era al ver que se encontró con Yeon. En eso volvemos con Hunjuk, quien dice que es verdad, que él es el responsable de la violencia en la escuela, preguntando qué más necesitan para creerle y afirmando que no es tan bueno como creen, que está bien. Luego de decir eso, se marcha, pero Nari le dice que no le cree, que sabe que no es ese tipo de persona, que incluso si la publicación es verdad, no cree que haya sido capaz de hacer algo así de la nada, y que decidió creer en la versión de él que ha visto. Hunjuk se queda mirándola y ella lo mira de vuelta, entonces él deja salir una sonrisa y le dice que es estúpida, a lo que Nari responde que lo admita, que le gusta, y Hunjuk le dice que como sea, que se largue. Nari entonces le pregunta si sería capaz de contarle su lado de la historia, y Hunjuk queda pensativo antes de responder que será franco, que no negará haber golpeado a 3 personas que terminaron en el hospital y que tomó el castigo como el culpable por el incidente, pero que las afirmaciones de que es un bully o que ha consumido alcohol y fumado no son verdad. Y que incluso si dice eso, ¿quién creería algo así? Nari le responde que ella cree en él, y Hunjuk le da las gracias. Nari piensa que él incluso se abstuvo de hacer excusas para defenderse porque teme que sus palabras suenen a mentiras, que es obvio que alguien mezcló esas mentiras a propósito. Y piensa en Albert como alguien despreciable por hacer eso bajo anonimato. Mientras tanto, Hunjuk piensa que no está seguro de cuánto sabe Albert sobre eso, pero que es seguro que se reunió con Jeong, y que tal vez cree en las cosas fabricadas por él para perjudicarlo. También piensa que necesita callar a Cho Hae-won antes de que cause más problemas, que por alguna razón siente que ese tipo está intentando meterse bajo su piel, y que sin la ayuda de Kang Ae-sol probablemente estaría en la sala de asesoramiento como el culpable, que tal vez eso era lo que Albert quería desde el principio. Y que con la situación actual es difícil para él estar cerca de Albert. En eso Nari le pregunta acerca de esas 3 personas, si puede preguntar por qué los golpeó, y Hunjuk piensa que esos bastardos merecían ser golpeados hasta la muerte, pero responde que lo siente, que ya terminó de hablar sobre eso. En eso pasamos con Albert, quien le pregunta a Yeon qué sucede, y Yeon queda pensativo mientras se pregunta que habló con Yeon y cuánto sabe. Piensa que hay muchas cosas que quiere saber y decir, pero que solo podrá obtener respuestas cuando él tenga la mano superior, y que si ese es el caso, lo que puede hacer por Hunjuk ahora es otra cosa. Entonces Yeon se arrodilla y dice que todo es su culpa, que sabe que Albert lo odia y que también odia a Hunjuk por esa razón, que lo siente por lo que sea que haya hecho, que se disculpa, que supone que estaba en lo correcto, y le ruega que borre la publicación. Albert le responde que en verdad es como si lo estuvieran tratando como la persona que escribió esa publicación, preguntando si hay alguna prueba de que lo haya hecho, y se burla diciendo que se ve bien en el arrastrarse de esa forma,
que le encaja perfectamente, que no podía soportar verlo siempre escondiéndose detrás de Hyun-Yuk y llamándose a sí mismo un hombre, que es patético. En eso ambos se percatan de algo, Jeon mira y al ver sorprendido dice que es Jae-sol. Jae-sol le dice a Jeon que se levante, y una vez de pie le limpia la ropa, luego mira a Albert. Él dice que no le pidió que se arrodillara, que lo hizo por su cuenta, pero Jae-sol se pone frente a él y le dice que borre esa publicación. Albert intenta decir que no fue él quien la publicó, pero Jae-sol lo interrumpe y le dice que ya pare con las excusas patéticas, que si no pueden resolverlo entre ellos entonces no hay otra opción y tendrán que decirle a un profesor sobre esa situación. Albert piensa que si sale a la luz que Jeon se arrodilló frente a él le traerá problemas, que si un profesor se mete seguramente lo señalarán como el culpable, que incluso si dice que no lo publicó, quienes saben que no le agrada a Hyun-Yuk creerán que fue él, y que si las cosas escalan alguien informará a un profesor. Recuerda también que compartir información personal puede ser considerado violencia escolar y llevar a medidas disciplinarias, y se pregunta qué hará si realmente se forma un comité de violencia escolar. Entonces Albert cede, diciendo que se mueva, que están haciendo un gran problema por una publicación estúpida, que no hay problema si la borra, que lo hará. Luego pregunta por qué Jae-sol se aferra tanto a Hyun-Yuk, diciendo que la publicación lo describe como un bastardo, y cuestiona por qué lo amenaza a él en lugar de a Hyun-Yuk. Ambos se quedan mirándose, pero Jae-sol no responde, y al ver, asustado, se da la vuelta y se va. Jae-sol y Jeon se quedan atrás, y Jae-sol le pregunta si está bien, pero se sorprende al ver a Jeon a punto de llorar, quien dice que no quería que lo viera de esa forma justo ahora. Luego se retira, dejándola atrás. Jae-sol mira su mano, la cierra y dice que demonios está mal.